Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia. Esta vez vamos a seguir estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Su santa palabra dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos fuere irremisiblemente muera. Amante Dios y Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús de que el Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca para poder desarrollar esta clase. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, queridos hermanos, esta clase hay que entenderla. Por favor, cómase esta palabra, porque es la apostasía de rechazar a Cristo número 2, con el subtítulo Los resultados de la apostasía. No queda sacrificio por los pecados. Vamos a explicar esta clase. El primer resultado de la apostasía es que el apóstata queda sin sacrificio, que queda expiar los pecados. Por lo tanto, queda más allá de la salvación. El único sacrificio que puede llevar a una persona a la presencia de Dios es la sangre de Cristo. Es en el nuevo pacto. Si se rechaza este sacrificio, entonces se desperdicia toda esperanza de salvación. La oportunidad se va, la esperanza se va, la vida eterna se va. Separados de Cristo, hermanos, todo lo que valdría la pena se va. Los antiguos y repetidos sacrificios del judaísmo pronto pararían. De cualquier forma, eran, indeficientes. Un sacrificio eficaz ya se había hecho y solo se haría una vez, nada más. Alejarse de este sacrificio no deja ninguna posibilidad, solo deja el pecado cuya pena es la muerte eterna. Así es, aquellos que entran en este proceso, ya que esto trae un mayor juicio. Veamos cómo se desarrolla. Seguimos viendo Hebreos 10:27. Observe usted. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a desarrollar, ya que este es el segundo resultado de la apostasía, que es un juicio mayor. Como la apostasía es el peor pecado, tendrá el peor juicio.
se lo aseguro. Dios ve al que conoce la verdad. Dios lo sabe. Pero si se aleja como enemigo, como un adversario, y su juicio es cierto y horrendo. Hermanos, antes de que Jesús expulsara a los demonios de dos ganaderos, los demonios clamaron y diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Véalo el libro de Mateo capítulo 8, versículo 29. Era consciente de que el juicio final es un tormento, pero que llegaría con certeza. Y estaban asustados de que Jesús lo iba a acelerar. Los demonios sabían mejor que muchos cristianos. Cristianos confesos que declaran amar a Dios, que los enemigos de Dios no podían escapar de este juicio y que el hervor del fuego divino los consumiría, tan cierto como el juicio sobre los demonios. Es el juicio de quienes le dan la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús explica la palabra de la cizaña, dice a sus discípulos, vea el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 38 al 42. Dice así, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del ciclo y los segadores son los ángeles. De manera que cuando se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del ciclo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego ahí. Ahí, hermanos, será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, vamos a explicarlo. Poco después que Jesús narró la palabra de la misma idea, el final de los tiempos verá cuando viene la separación de los creyentes y de los incrédulos. Los creyentes obviamente irán al cielo y los incrédulos al infierno. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Mateo 13, 48 al 50. Ahora, por otro lado, Pablo nos da advertencias similares del juicio, incluyendo esta en su segunda carta de los tesalonicenses. Vea, estudie segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna
una perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Hermanos, nada en el Antiguo Testamento se compara a la severidad del juicio descrito en el Nuevo Testamento. Suele suceder que el Antiguo Testamento muestra a un Dios duro y juzgador, mientras que en el Nuevo Testamento muestra a uno que es misericordioso, que es compasivo, pero la misericordia y la ira de Dios se revelan claramente en los dos testamentos. Es cierto que el Nuevo Testamento tiene una imagen más completa y bonita de la gracia y el amor de Dios, pero también tenemos una imagen más completa y aterradora de su ira. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que entender esto y grábese bien, que hay diferentes grados de pecado y juicio. Cuando nosotros seguimos viendo la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 28 al 29, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, esto es triste. Jesús dijo a Pilato, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lo dice el libro de Juan, capítulo 19, versículo 11. El pecado de Judas, oiga bien, fue mayor que la de Pilato. ¿Por qué? Porque los dos eran incrédulos. Pero Judas fue apóstata. Tuvo más luz y evidencia que Pilato. Por lo tanto, era más culpable por traicionar a Jesús. Jesús dijo claro que el juicio, como la culpa, es una en proporción a su pecado. Veamos qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni se hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo más cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo a quien se le haya dado mucho, se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora vamos a estudiar. ¿Qué quiere decir todo esto? La enseñanza sobre el castigo no es clara en el Antiguo Testamento, pero tampoco lo que es la salvación. Quien pecare bajo el antiguo pacto era culpable y merecía el castigo. Todos los judíos conocían la severidad de quebrantar la ley de Moisés. Si había testigos apropiados que afirmaban la desobediencia, la pena era la de muerte. Pero el peor, oiga usted, el peor ofensor de aquella época no podía compararse con quien había oído el Evangelio de Jesucristo y lo rechazaba. Tal persona se encontrará con Judas, sí, en la misma sección del infierno, porque enfrentará el mayor castigo. Dios
es menos tolerante con el pecado hoy en día. Sí, hermanos, no hay más tolerancia, porque los hombres tienen mucha más luz que en aquel entonces. Sigamos viendo el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón a quien designó, como dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora quiero ver, aquí hay una distinción, el rechazo, la forma como se rechaza a Dios. Para eso vamos a seguir estudiando Hebreos capítulo 10, versículo 29. Cuanto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto quiero que quede claro y le voy a explicar por qué. Porque los apóstatas rechazan también al Padre. La apostasía requiere del rechazo total. Sí, del rechazo total de la deidad. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal como aceptar al Hijo es aceptar al Padre. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Dios dijo en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Pablo, a su vez, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, nos dice esto. Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a desglosarlo. El Hijo y el Padre son uno, no son dos, son uno. Vea el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Y no es posible rechazar a uno sin también haber rechazado al otro. Por lo tanto, pisotear al Hijo de Dios es igual que pisotear al Padre. Y rechazar al Hijo también es rechazar al Espíritu Santo. Así, así es, hermanos. Pisotear al Hijo de Dios significa no menospreciarlo, ni no darle valor. ¿Por qué? Porque los apóstoles rechazan al Hijo. Considero la frase en la cual fue santificado se refiere a Cristo. No podría referirse a un apóstata que ha de considerarlo inmunda la sangre, porque difícilmente está el santificado. Por lo tanto, la referencia debe ser a Jesucristo. Jesús habló en la oración sacerdotal de santificarse por amor de quienes creyeron en él. Vea el libro de Juan, capítulo 17, versículo 19. Se aparta con Dios, aun cuando nos santifica por la sangre del pacto derramado en el Calvario. El apóstata considera que este sacrificio es inmundo, sin valor. De ese modo rechaza la segunda persona de la Trinidad, cuya misma sangre derramó por el que es el apóstata. Ahora, el apóstata considera que la sangre de Cristo es sangre común,
Es una sangre corriente, como cualquier otra persona. Vaya usted entendiendo. Considera sin valor lo que Dios le costó su Hijo y lo que el Hijo le costó la agonía de hacerse pecado por nosotros. A lo que tiene valor infinito no le da ningún valor. Ahora, los apóstatas rechazan al Espíritu Santo. Entienda que esto es algo serio. La persona a la cual el Espíritu Santo de gracia ha guiado por su obra preparatoria de la redención y a la cual Él las ha movido al arrepentimiento de acuerdo al libro de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. Insulta al Espíritu alejándose de Cristo. Rechaza la obra de preparación que el Espíritu con su gracia ha hecho en su corazón. Ese es un apóstata. Pisoteando al Hijo de Dios, rechaza al Padre al considerar inmunda la sangre del pacto. Rechaza al Hijo al insultar la dirección llena de bondad y de gracia del Espíritu Santo. Lo rechaza también a Él. No sorprenda que merezca tan severo castigo. Una cosa es no saber del Evangelio y otra cosa es saber del Evangelio y pisotearlo. Pisotea al Padre, pisotea al Hijo y al Espíritu Santo. Vea Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es sufrido, Dios es paciente, Dios es amoroso, de gracia infinita. Y no quiere que nadie perezca, que no perezca nadie, hermanos. Vea, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero quien le da la espalda a la gracia de Dios, no le queda nada menos que un juicio. No hay más. Ahora, ¿cómo frenar la apostasía? Dentro de la advertencia severa hay un llamado urgente a desertar. A los judíos que estaban a punto de creer, se les dice dos cosas. Subrayelo eso. Para prevenir que se conviertan en apóstata, para guiarlos a la fe completa. Que revisen lo que han experimentado y miren las recompensas que recibirán si continúan en lo que han aprendido de Cristo. Recuerde su sufrimiento, recuerde su juicio. Veamos Hebreos 10, 32 al 34. Dice así, pero traer a la memoria, vaya usted entendiendo bien, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por otra parte, ciertamente, los vituperios, las tribulaciones, fuiste hechos espectáculos de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. Ahora vamos a explicar esta parte. Hermanos, obviamente el escritor de los Hebreos conoce a quien está escribiendo. Al menos sabe mucho sobre ellos. Era consciente de su preparación profunda en la iglesia.
se les identificaba muy de cerca con los cristianos que llegasteis a ser compañeros, que incluso experimentaron padecimientos, vituperios y tribulaciones por ello, para el mundo, y son con seguridad para los demás judíos. Sí, hermano, para los demás judíos de la sinagoga. Y eran cristianos, no eran creyentes, eran cristianos de verdad. Y toda esa persecución se les había alejado en este punto. Aún para un incrédulo es imposible tener alguna forma de primer amor. Es imposible. No va a tener un primer amor con Cristo, a sus promesas, a sus enseñanzas, de sus grandes obras y su gracia. Es fácil sentirse fuertemente atraídos por lo intelectual, emocionalmente. Si, si está en alguna comunidad de creyentes que sea amistosa, amorosa, la tradición es aún más fuerte. Los judíos, porque esto es escrito para los judíos y para nosotros también, pero específicamente para los judíos incrédulos, quienes este pasaje estaba dirigido, se sintieran así de atraídos. No había confiado aún en el Evangelio, pero ninguno se sentía avergonzado por él. Habían sufrido, se burlaron de ellos, hubo inclusive persecución y habían perdido sus propiedades por su asociación con los cristianos. Todos lo dejaron, todos lo perdieron. Pero la asociación parecía valer el sacrificio. De modo que los problemas aún no habían provocado que ellos se alejaran. De modo que los problemas aún no habían provocado que se alejaran, no se disculpaban externamente, ni negociaban su posición por Cristo. Y eso le había causado un costo alto. Tales judíos estaban intelectualmente iluminados, sabían todas las cosas básicas del Evangelio, pero eso no era el sustantivo para la fe. Estaban en caminar a creer, pero no habían creído. Estaban en camino para creer. Así que el autor de los Hebreos les pide pensar en cuán lejos han llegado ya, lo que han pasado, y les pide que completen el proceso de poner toda confianza en Jesucristo. Se les dice, recuerden cuidadosamente todas las experiencias que han tenido al aprender de Cristo y ser partícipes de su pueblo. Sería terrible retroceder ahora, que están tan cerca. No deben rendirse. Sería terrible, sí, terrible. Si después de todo lo que han aprendido del Evangelio y todo lo que han sufrido y sacrificado, no reciban la bendición real del Evangelio, la vida eterna, han demostrado un gran respeto por Cristo y, y su gran amor por su pueblo. Ahora, pongan su confianza en nuestro Señor Jesucristo, de modo que puedan volver uno con su pueblo. Como sucedió con la semilla en terreno peligroso. Habían soportado hasta cierto grado, pero a medida que la persecución se incrementaba, saldrían heridos y iban a desertar, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 20 y 21. Ahora,
La expresión traer a la memoria, y esto tenga en cuenta, significa más que recordar, significa construir en la mente. La idea es que los judíos, tan cercanos a la salvación, deberían recomendarlos por causa del Evangelio de Cristo. Verdad por verdad, acontecimiento por acontecimiento. Debería ser esto un freno para la apostasía y un impulso para creer. Tenían la expectativa de una mejor y perdurable herencia. Habían dejado atrás muchas cosas terrenales. Habían dejado su reputación, sus amigos, sus posesiones, por lo que podían perseguir como las cosas mejores del nuevo pacto. Pero puesto que no habían confiado completamente en Cristo del nuevo pacto, estaban en peligro de retirarse a la completa incredulidad, de la cual no regresarían nunca. Habían aprendido y experimentado demasiado para quedar por alguna excusa básica por no creer. Por lo tanto, el autor del libro de los Hebreos los urgía con emergencia y amabilidad, pero con fortaleza y terminar de correr el camino de la salvación antes que fuera demasiadamente tarde. Ahora, había que recordar otro punto. Hemos visto en el 10, 35 y 36 el galardón. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, este es el segundo punto a observar. La segunda forma, cómo ir frenando y no llegar al extremo de la apostasía. Es la idea del galardón. Para los que creen, se les dice, ustedes saben cuál es la promesa, saben cuál superior e inigualable es, saben que Cristo será fiel para cumplirla. No dejen que su confianza tambalee. Ahora, reclamen, sí Señor, reclamen la promesa. Asegúrense del galardón. Miren hacia atrás para recordar cuán maravilloso parecía, y miren hacia adelante para ver cuán maravilloso ha de ser. Necesitan paciencia y perseverancia para evitar que sus circunstancias presentes los hicieran volver atrás. La luz que había visto en el Evangelio, así como los sufrimientos, las persecuciones y la pérdida por sus asociaciones externas con los creyentes, no fueran inútiles. Ya lo habían hecho todo, pero era más que suficiente. Hermanos, porque no habían confiado en el Hijo plenamente. Y antes de aquello no podían obtener la promesa. Conocían las promesas, sí, se gozaban con ellas e incluso habían sufrido por ellas, pero no las recibido, no lo han recibido. La iglesia está llena de personas como esta, aún hoy en día en la iglesia, que confiesan amar a Dios, pero ni oran, no leen la palabra. Hermanos, estos judíos no lo habían recibido. La iglesia está llena de todo esto también. Ese lado negativo que vamos a ver de Mateo
capítulo 7, versículos 22 y 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero aún más, el libro de Hebreos 10:37 y 39 nos dicen así, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Usted y yo vamos a vivir por la fe. Y si retrocedemos, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para predicar del alma. Ahora observe usted, el sufrimiento que podían soportar no duraría para siempre. Nosotros no vamos a estar eternamente aquí en este mundo. Pero la salvación de Cristo sí está. El Señor vendrá a arreglar su mundo y no tardará. Mientras tanto, la forma de hacerse justo es por la fe. Usted puede saber toda la religión, toda la Biblia, puede saberlo todo, pero si no tiene fe, no, hermano. Y la forma de que estos justos deberían vivir es por la fe. Desde el punto de vista humano, la fe es la base de la vida espiritual. Oiga bien, la fe es la base de la vida espiritual. Entonces usted vivirá espiritualmente. El conocimiento del Evangelio es esencial. Usted aprenderá todo lo que usted quiera. Es esencial. El sufrimiento por el Evangelio es posible. Servir a los demás, en especial al pueblo de Dios, en nombre del Evangelio, está bien. Pero solo la fe traerá salvación. Sí, hermanos. Y servirá para preservación del alma. Ya usted sabe entonces, ya lo sabe, que la fe es la base de la vida espiritual. La fe es la base de la vida espiritual. Concluyo, hermanos. El llamado a la advertencia termina con una nota positiva, esperanzadora. El escritor parece confiar en algunos de los que están llamando a creer de verdad. De hecho, tanto que desde ya se identifica con ellos y con nosotros creyentes verdaderos. No somos de los que retroceden para perdición, somos de los que avanzamos con seguridad, sin temor, sabiendo en quién hemos creído. A Él sea la gloria por siempre. Bendiciones.